hemos hablado mucho del tema del Tratado de Libre Comercio, de la relación entre México y los Estados Unidos y Canadá y el Tratado Trilateral y muchas otras cosas, pero hay que entender que, guste o no a los gobernantes, hoy día hay un mundo globalizado. Hoy día el mundo tiene comercio entre sí y eso ha provocado que aparezcan nuevos gigantes que de por sí ya tenían fuerza y que hoy tienen una contundencia. Le estoy hablando de China, por supuesto. Le estoy hablando de otros actores que antes a lo mejor no jugaban como juegan hoy, por ejemplo, la India. Pero China es clave. Fíjese, nada más, en 2001 China se unió a la Organización Mundial de Comercio. A partir de ahí, las importaciones que tienen los norteamericanos de los chinos han sido increíblemente altas. 500 mil millones de dólares, más o menos, los datos que tenemos. Las exportaciones, por otro lado, bueno, pues sí son mucho menores por parte de los Estados Unidos hacia China. Vemos a un Donald Trump que está jugando con aranceles, literal, porque lo está haciendo de forma unilateral, que está colocando aranceles a productos chinos y chinos que están colocando aranceles a productos norteamericanos. Pero China juega un papel fundamental en este esquema en el cual usted y yo también jugamos, que es el esquema del comercio mundial. El TLC sí está sobre la mesa, pero ¿qué tanto nos importa o qué tanto nos impacta que China y Estados Unidos estén jugando a las guerritas comerciales? Le quiero agradecer a Juan Iván Peña, analista político y económico, que nos toma esta llamada telefónica hoy para hablar justamente sobre el tema. Juan Iván, buenos días. China, ¿qué tanto nos afecta? No, hombre, muchas gracias por permitirme hablar sobre el tema. Fíjate que México es una potencia en el Pacífico que ha perdido paulatinamente una vocación y una ubicación porque ha perdido la ventaja competitiva que pudo haber creado si se hubiera instalado en un eje mucho más agresivo de comercio hace 40 o 45 años, cuando tocó el detonamiento de la instalación de las relaciones, digamos, en el momento inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a la fecha, México se ha convertido en un apéndice de la economía norteamericana, y esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces en una posición mal entendida en nuestra ubicación económica, creemos que tenemos capacidades de jugar más allá de la potencia norteamericana, y lamentablemente esto no es cierto. La economía norteamericana y la economía mexicana están imbricadas, no hay posibilidad de salida del contexto de lo que suceda, y por tanto la guerra de Estados Unidos con China no es una guerra solamente norteamericana, es una guerra del bloque completo. Si tú revisas la balanza comercial México-China, nos encontramos en un estado aún más dramático en términos comparativos que Estados Unidos. Esto es, compramos a China en el agregado 70 mil millones de dólares y solamente le vendemos 3 mil millones de dólares. Más grave aún, de estos 70 mil millones, 50 mil millones son casi de origen directo norteamericano. Esto es, todo lo que nos entra por el Tratado de Libre Comercio, más 20 mil millones de dólares que ponemos de otros destinos, lo pagamos a China contra solo 3 mil millones que nos compra. Hay que preguntarse si realmente afirmar o sostener que participar en el Tratado Comercial Transpacífico tiene alguna utilidad para México. Y la respuesta en el corto plazo y en el mediano plazo es, no solamente no tiene utilidad, tenemos que cambiar el discurso y tenemos que entender que el alineamiento con los norteamericanos no es un alineamiento volitivo, no es algo que tenga que ver con lo que queremos, es algo que tiene que ver con lo único que podemos hacer, que es reentender el mundo desde la perspectiva actual. Y en ese sentido, tenemos que replantearnos lo que está pasando, porque la guerra comercial y probablemente una guerra militar, no olvidemos los conflictos del Mar del Sur de China y del Mar de China Meridional, una guerra militar entre Estados Unidos y la potencia asiática, tiene implicaciones profundas como las tuvo la guerra entre Estados Unidos y Japón. Es un escenario muy similar para nosotros y del cual podemos obtener ventajas si aprovechamos lo que no aprovechamos en los años 40 y 50. ¿Qué es lo que habría que aprovechar, Juan Iván, en concreto? Que nuestra relación comercial instalada, al cerrarse la economía norteamericana frente a China, incrementará la balanza comercial y los márgenes políticos y organizacionales de México para crecer en su balanza con Estados Unidos. O sea, a ver, para entenderlo, corrígeme por favor, tal vez lo entendemos mal, pero lo que se vaya cerrando, lo que no vaya importando, por ejemplo, Estados Unidos de China, podríamos a lo mejor nosotros venderlo. Indispensablemente. Abrírselo. O sea, la bronca es que no tenemos industria. O sea, compara la industria mexicana con la China, nos quedamos un poquito en pañales, ¿no? A comparación de ese monstruo.
No, el asunto es que Estados Unidos reconvertirá su economía a una economía de muchos insumos y reconvertirá su economía paulatinamente a una economía que reimpulsará el subsector maquilador. Nosotros fuimos la única economía del mundo que no aprovechó el boom del subsector maquilador para crear industria propia. Lo que está diciendo es muy grave, porque mientras en Taiwán o en Singapur las maquilas se convirtieron en industrias nacionales, aquí no. Entonces tenemos que aprovechar ese posible impulso de inyección de dinero ante la cerrazón, que será de nuevo una lógica de importaciones, para reactivar nuestra economía de sustitución de importaciones y para crear una industria que pueda soportar el mercado norteamericano, en el cual seguiremos invitados los próximos 70 años. Hay aquí un asunto fundamental también que vale la pena analizar. El TPP le abre más puertas a China hacia México, y nosotros pues tampoco tenemos mucho que venderlos, mucho menos a los chinos. ¿Cuál es el análisis en este punto? ¿Ser quizá un poco más estrictos con el TPP todavía se puede? Fíjate, yo voy a ser políticamente muy incorrecto y voy a decir una verdad cruda. Por favor. Lo que hay que hacer es romper políticamente en términos comerciales con China y adherirnos a la oleada norteamericana, porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad o ventaja comercial en el comercio transpacífico en nuestra balanza. Esto es, vamos a seguir siendo terriblemente deficitarios y quizá más. Y si además tomamos una actitud de pseudodignidad y de decir mentiras y que tenemos posibilidades comerciales fuera de Estados Unidos, vamos además a agredir a nuestro único cliente y a quedar otra vez en una posición de desventaja. Nuestra posición de alineamiento con Estados Unidos no pasa por la voluntad de los mexicanos, eso es muy lamentable, pero hay que entenderlo. Pasa por una necesidad política y geográfica que ya no se resuelve en el corto plazo, que no le toca al presidente y al secretario de Economía resolver. Tú no generas una balanza comercial con Oriente por decreto. Necesitas condiciones estructurales que ni siquiera grandes potencias han tenido. ¿Y esto por qué? Porque China solo mira hacia adentro. China es sinocéntrica y está en un boom económico hacia sus costas, y todo el dinero que le entra lo está inyectando a las zonas de enorme pobreza, porque China es un país que está en pobreza alimentaria casi en el 60% de su territorio. Entonces todo el dinero que entra lo utilizan para crear infraestructura en zonas que no lo han creado. La riqueza de China es una riqueza específica, geográfica y aparente, y bajo un régimen comunista que decide dónde se inyecta dinero y dónde no. Entonces tú ves dos Chinas, una China que parece capitalista, pero una enorme China que es mucho más pobre que México en muchos de los sectores promediales. Entonces estás ante un fenómeno de apariencia que tenemos que entender para poder opinar sobre él. Que no es nuevo, ¿no? El tema de China, digo, lo ha venido haciendo así desde siempre, pero que ahora parece ser una calca. Lo tienen los Estados Unidos igual, o sea, con el gobierno de Trump se parece pues más a una economía confinada la que quiere plantear, y así aparece, por ejemplo, el tema del Brexit en Inglaterra. O sea, pareciera ser que hay una tendencia mundial hacia el confinamiento, hacia pues poder encerrar a las economías de nueva cuenta en murallas, como en la muralla china. En esa perspectiva, pues economías fuertes como los Estados Unidos o China pues pueden funcionar internamente, pero yo insisto en el tema, ¿y nosotros qué? O sea, lo dices de manera cruel y políticamente incorrecta, y qué bueno que lo digas así para que quede claro. O sea, no nos peleemos con el único cliente real que tenemos, porque eso de abrirnos, vamos a abrirnos a China, pues ¿qué le vas a vender a China, no? O sea, nos das los datos, le compramos 70,000 millones de dólares, le vendemos 3,000. Es correcto. Pero no solamente eso, sino que además sectores críticos de nuestra economía industrial, como la industria zapatera de Guanajuato, la plastiquera, se han visto casi desaparecidas por este afán de comprar una competencia puramente desleal, porque aquí se habla de que los salarios son bajos. Bueno, en China no existen, hay prácticamente trabajo esclavo para producir estos materiales. Entonces estás en una lógica de competencia que nunca vas a poder alcanzar contra un sistema que no pertenece a libre comercio. Recordemos que China sigue siendo interiormente comunista, y entonces las reglas de competencia interior son completamente disímbolas. ¿Y hacia dónde vamos? Y creo que dijiste algo muy importante. Recordemos la política aislacionista de Estados Unidos en el momento inmediato posterior a la Primera Guerra Mundial. Estamos en un eje muy parecido, con Estados Unidos que decide retirarse de Europa. Una de las cosas críticas de Trump es que quiere retirar tropas de la OTAN, con una Rusia que se consolida como potencia centroasiática y que va a poner orden en el tema sirio y va a crecer en su línea de expansión, en su zona de influencia, retirándose del área del Pacífico, y con Estados Unidos que va a cuidar el único mercado que le ha interesado en los últimos 100 años. Si Estados Unidos arrebató Filipinas y Guam de España mediante una guerra violenta, fue porque él vio el enorme potencial del mercado asiático y se instaló allá
como un imperio comercial verdadero y donde sus verdaderos intereses económicos están. Y cuando México se alineó a Estados Unidos en los tratados de San Francisco para apoyarla, primero declarándole la guerra a Japón, no lo olvidemos, a pesar de que México le vendía petróleo a Japón y Alemania, primero declarando la guerra a Japón, digamos, contra nuestro interés coyuntural, tomó enormes ventajas como el actor central que fue en los acuerdos de San Francisco que permitieron la reorientación del mundo asiático, pero luego retrocedió al no quererse convertir, digamos, en una potencia que utilizara las ventajas militares para generar comercio y expansión. Estados Unidos nos invitó al baile de la Segunda Guerra Mundial, nos pagó con creces lo que pudimos haber hecho, y luego decidimos una política ahí sí aislacionista, no utilizar las herramientas de la expansión comercial hacia esa cosa que Estados Unidos sí hizo. Sí, claro. Entonces, la guerra entre Estados Unidos y China no es un asunto de economías internas, es un asunto de la enorme economía global que se está jugando en el continente asiático, que tiene que ver con India, que tiene que ver con los tigres asiáticos y que tiene que ver con el mercado general de insumos y consumos que se tiene allá y del que México hubiera podido ser parte. Y ahora que va otro replanteamiento mundial y que va a derivar naturalmente en que Estados Unidos se vuelva a expandir, porque en eso va a acabar este juego, a pesar de que haya muertos o no en Asia, México puede recobrar esta ventaja, pero tenemos que entender el ciclo histórico y tenemos que desarrollar herramientas de competencia y producción para acompañar a los americanos en esta segunda ofensiva asiática. Juan Iván Peña, te aprecio mucho la comunicación en este espacio. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales? ¿Dónde te leemos? Cuéntanos. Nuestra página en Connection México Global, tenemos una página de internet, tenemos cuenta de Twitter y tenemos cuenta de Facebook. Ahí permanentemente estamos haciendo análisis sobre estos temas internacionales, Luis. Connection México Global. Gracias, Juan Iván Peña. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ti. Las 8 en punto.